nos dicen en Amós los versículos 9 al 12, ¿sí? Sobre la gracia de Dios y que Dios les pone una condición a Israel para el juicio, porque el pueblo de Dios ha violado el pacto constantemente, constantemente. En Nehemías 9, en Hechos 7 también nos habla de esto. Dios le recuerda al pueblo cómo los ayudó para conquistar la tierra prometida, cómo los ayudó para salir de Egipto en estos versículos, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice acá, los versículos 9 y 10. Yo os destruí delante de ellos al amorreo, a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión, de la tierra del amorreo. Es la promesa que Dios le hizo al pueblo. El amorreo es un nombre genérico de los habitantes de Canaán que fueron expulsados cuando los israelitas se posesionaron de la tierra, tomaron posesión de la tierra. El Señor aquí reprende a Israel debido a su falta de gratitud por el favor y la bondad que Él les había dado. La liberación de Israel del yugo de esclavitud de Egipto, cómo los condujo a través del desierto, son ejemplos que destacan el favor de Dios, la protección de Dios para con ellos. Dios los había arrancado a los amorreos y a todas las naciones cananeas por los mismos crímenes que ahora cometía Israel. Dios lo que les quiere hacer entender, todas las naciones cananeas, yo las barrí de este lugar por los crímenes, por los pecados, por las aberraciones que ellos cometían por su idolatría, por las devastaciones, como vimos en el primer capítulo, todo la falta de derechos humanos que sufrían los demás, por las guerras que cometían ellos, por esos crímenes que ahora Israel está cometiendo. ¿Qué otra acusación tiene allí el pueblo de Israel? Les dice, diste de beber vino a los nazareos. Esto está en el versículo 2:12, la primera parte. Dice, mas vosotros diste de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Este voto era especial, era una manera o una forma para la gente que no era sacerdote o levita para dedicarse a Jehová de una manera especial. Es decir, digamos, los sacerdotes como los levitas cumplieran la función que cumplieran en el templo, de limpieza, de mover las cosas, o los sacerdotes de sacrificar, de orar, todos tenían un servicio a Dios, pero los que no pertenecían a la tribu de Leví, no, más que ir a llevar las ofrendas y cumplir con cada fiesta, no tenían. Entonces, esta era una manera para que cualquiera que no era sacerdote o levita pudiera dedicarse en una manera especial a Jehová. En vez de sacar provecho de esas vidas santas de estos hombres, Israel como apóstata se esfuerza para que los nazareos quebranten sus votos, para que no se dediquen a Dios, ¿sí? Otra de las cosas que dice, no profeticéis. En vez de aceptar el testimonio de los profetas, de aceptar lo que Dios les hablaba por medio de los profetas, Israel rechaza los mensajes que eran de inspiración divina y maltrata frecuentemente a los que eran enviados para dar los mensajes de Dios al pueblo. El que más vemos es Jeremías, que por algo le dicen el profeta llorón, que jamás quisieron escuchar su mensaje, ¿no? Jeremías 29, para que lo quiera buscar, y 1 Corintios 9:16 son las referencias a esto. El versículo 13 de este capítulo 2 de Amós nos dice, yo os apretaré como se aprieta el carro lleno de gavillas. ¿Cómo dice el pasaje? Pues aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. El Señor haría que Israel se oprime bajo el peso de su castigo, así como un carro se sacude bajo su pesada carga y da la impresión de que está por ser aplastado de tanto peso que tiene encima.
Es decir, todo lo que, el mensaje para Israel, todo lo que vos oprimís desde una posición de beneficio aparente que podés llegar a tener, Dios mismo, con su castigo, va a oprimir. ¿Qué nos habla para hoy esta enseñanza, este mensaje para el pueblo de Israel, para el reino del norte, para el reino de Israel? ¿Cómo lo podemos aplicar a hoy? ¿Qué instrucciones nos dejaría para hoy? El Señor no deja impune la violación del ser humano. No la violación en el sentido sexual únicamente, sino en todo sentido, en los derechos del ser humano, en la dignidad. Cuando nosotros estudiamos derechos humanos, hablamos de la dignidad del ser humano, no por ser bueno o por ser malo, sino por el hecho de ser humano. ¿Por qué? Porque toda persona es creada a imagen de Dios. No interesa lo que haga o lo que deja de hacer. Toda persona es creada a imagen de Dios. Esto nosotros vemos en Génesis 1, 2, 3. Y maltratar a un individuo es menospreciar al Creador. Y en segundo lugar, el Señor tampoco tolerará la violencia social, la injusticia social, el aprovechamiento de las personas vulnerables quienes no pueden defenderse. Dios no tolera la injusticia social, no tolera que unos pocos aprovechen situaciones sobre los que no pueden defenderse porque son más vulnerables. ¿Cómo podemos reflexionar con respecto a esto? ¿Qué nos habla? ¿Cómo yo puedo pensar con respecto a este capítulo? ¿Cómo juzgará el Señor a los países del continente por su historia de violencia? Porque nosotros vemos que no solamente a su propio pueblo, al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, el Señor juzga, sino a todas las naciones de alrededor. Y no lo juzga por su palabra, por la propia conciencia que Él puso en sus corazones. ¿Qué ejemplos concretos daría de explotación, tanto en el pasado como en la actualidad? Estas son preguntas para que ahora podamos contestar, ¿sí? Con un mensajito podemos estar contestándolo. ¿Qué ejemplos concretos daría de explotación, tanto en el pasado, nosotros vemos en la historia de la humanidad, como hoy en la actualidad? En toda la historia del hombre, ¿hubo casos de voceros de Dios que han sido acallados? ¿Recuerda algún ejemplo específico? ¿Alguna persona que hablaba de parte de Dios y fue callado? Y tenemos otra pregunta, ¿son pastores o traficantes de fe? Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 5, 1 al 4 y Mateo 7, 15 al 27. ¿A quién se debe servir? ¿Quién debe servir a quién? ¿El hombre sirve a Dios o Dios sirve al hombre? Somos pastores, ministros de Dios, y ojo que no somos pastores solo los pastores, sino cada uno es pastor en su hogar. Cada uno es quien le lleva la palabra a su vecino, a su compañero de trabajo. Cada uno es quien le lleva un mensaje de parte de Dios a su prójimo, al que tiene al lado. Así que todos nosotros tenemos un dejo de responsabilidad cuando predicamos el Evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos que se ha acercado. Si alguno tiene allí para compartir estos pasajes, los puede estar leyendo y mientras yo también los voy a estar compartiendo desde este lugar. Primera de Pedro 5, 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué nos dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Recordemos que nosotros cuando nos hacemos estas preguntas es con respecto a la iglesia en general alrededor del mundo y no específicamente con la iglesia donde congregamos nosotros.
Entonces, mirando de manera global lo que está viviendo el mundo hoy, ¿cómo yo puedo contestar estas preguntas? ¿Qué nos dice Mateo 7, versículo 15? Vamos a ver qué nos habla también allí la palabra de Dios con respecto a esto, de apacentar la grey de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Sí? Él dice el 20, así que por su fruto los conoceréis. Y el 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y volvemos al versículo que leímos hoy, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y continúa, ¿no? Con toda esa palabra, también nos habla de los dos cimientos, ¿dónde está cimentada tu casa? Que podamos contestar estas preguntas en, en los grupos de estudio y que Dios nos ayude también a entender su propósito para con cada una de nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo juzgará el Señor a los países del continente por su historia de violencia? ¿Qué ejemplos concretos daría de la explotación en el pasado y en la actualidad? ¿Hubo casos de voceros de Dios que han sido acallados? ¿Puede dar ejemplos específicos? ¿Quién debe servir a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Con esto finalizamos este capítulo 2. Que Dios les bendiga mucho.